Ecos de la Antigüedad, y la doctora Mariana Calderón de Puelles está a cargo de las presentaciones y de la reunión. Adelante, Mariana. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bien. En esta tarde vamos a tener dos conferencias de dos amigos y grandes intelectuales, el doctor Martín Zuviría y el doctor Florencio Ugueñac. El doctor Martín Zuviría, que ha iniciado hace ya algún tiempo su trámite jubilatorio, mantiene hasta el presente sus cargos de profesor titular en las cátedras de Historia de la Filosofía Antigua y de Metafísica en la Universidad Nacional de Cuyo, y de miembro de la carrera del investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En su condición de becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico, realizó estudios de posgrado bajo la dirección de Heribert Boeder en las universidades de Brunswick y de Osnabrück. Ha sido huésped de la Fundación del Clasicismo de Weimar y del Archivo Literario Alemán de Marbach. Se ha desempeñado como profesor invitado de la Universidad a Distancia de Hagen, Alemania, y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Ha impartido conferencias en varias universidades de Europa, de Sudamérica y también de China. Ha sido director fundador del Centro de Filosofía Clásica Alemana de nuestra facultad y ha escrito, además de varios volúmenes de lecciones universitarias, comentarios y traducciones de autores clásicos, antiguos y modernos. Y debo decir que además es un lector de una afición, de una devoción por toda la literatura universal, muy especial y de finísima crítica y lectura. Lo escuchamos entonces. Cualquier pregunta que quieran hacer al doctor Zuviría como al doctor Ugueñac, al final de las dos exposiciones se va a dar tiempo para él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por esta amable presentación. Mi saludo a todos los participantes de este encuentro dedicado a la antigüedad clásica, un ámbito que a todos nos es tan querido y de tanta importancia por lo demás. La conferencia que... ¿Se escucha bien, verdad? Mariana, ¿sí? Sí, sí, se escucha bien, se escucha muy bien. La conferencia que voy a titularles, que voy a leerles, perdón, versa sobre uno de los dramas de Eurípides, el Heracles. La figura más descollante, por lejos, entre los héroes del mito griego, es la de Heracles. Frente a ella, siendo su vida tan rica en lances dramáticos, la tragedia no podía permanecer indiferente. Ya Ésquilo mostró la fertilidad poética de esta materia en varias tragedias, de las que solo fragmentos o noticias sueltas, gracias a la tradición secundaria, han llegado hasta nosotros. En el caso de Sófocles, en cambio, sí poseemos sus traquinias, tragedia para la que escogió un episodio de singular intensidad dramática, el de la muerte del héroe. Pero también poseemos un Heracles de Eurípides, tragedia que gira en torno al raro episodio de su acceso de locura, sin que ningún otro documento antiguo nos anoticie de este lance retomado más tarde por Séneca en su Hércules Furioso. Al cumplirse en este año 2500 años del nacimiento del filósofo de la escena, Philosophus Scenicus, como lo llamó ya en su tiempo el público ateniense, valga como homenaje a la memoria venerable de un poeta
que por tantos conceptos sigue siendo nuestro contemporáneo, el siguiente ejercicio de comprensión de uno de sus dramas más logrados y más humanos. La obra comienza por un prólogo expositivo. Anfitrión, padre del héroe, y Mégara, su nuera, dialogan sobre la situación gravísima en que se hallan. Anfitrión es en buena medida el responsable de la unidad del drama porque dos personajes que actúan en la primera parte, la propia Mégara y Lico, tirano de Tebas, estarán ya muertos en la segunda. El anciano es pues un personaje mediador y recae sobre él el papel más largo de la pieza. A pesar de su completa subordinación a la persona de Heracles y de su condición desvalida, no deja de solicitar nuestra atención. Su expedición victoriosa de otrora contra los tafios y su condición de padre de Heracles le confieren una estatura prócer. Para destacarla aún más, y para que a su vez ningún otro personaje femenino haga la menor sombra sobre Mégara, Eurípides ha tomado el recaudo de que nadie nombre ni se refiera a lo largo de toda la tragedia a la esposa de Anfitrión, la famosa Alcmena, amada por Zeus y madre de Heracles. Con admirable economía de medios, el poeta opta por el silencio en lugar de excogitar algún motivo. A ver, por allí, por favor, alguien tiene todavía su micrófono encendido. Decía que con admirable economía de medios, el poeta opta por el silencio en lugar de excogitar algún motivo ingenioso para explicar esta ausencia de Alcmena. Si en el prólogo la exposición objetiva de la situación, la tempestad desatada sobre Anfitrión, su nuera y sus nietos por la hostilidad inhumana de Lico, el nuevo amo de Tebas, corre por cuenta del propio anciano, Mégara, en su condición de mujer apasionada, despliega el mismo estado de cosas, pero por su lado patético. Estamos aquí ante una ley compositiva de la tragedia griega, donde un mismo contenido suele presentarse de manera sucesiva bajo dos formas distintas. A veces es el mismo personaje quien lo hace, sirviéndose primero de versos líricos para desahogar su emoción y luego del yambo para considerar las cosas de manera reflexiva, o viceversa. La queja de Anfitrión por la ausencia de los amigos en esas horas de adversidad, hecho señalado también por Mégara, encierra una idea principal de la primera parte del drama. Esta experiencia de ambos protagonistas se debe a un flaco de la condición humana expresado por Ovidio en un dístico que se volvió proverbial. Voy a compartir la pantalla para ir mostrando algunos términos, por lo menos, o algunas citas. El dístico de Ovidio. Donec eris sospes multos numerabis amicos, tempora si fuerint núbila solus eris. Mientras estés a salvo, donec eris sospes, contarás muchos amigos. Si vives horas de zozobra, estarás solo. Bien. Solo que la pretensión de universalidad de esta sentencia será desmentida
en la segunda parte del drama, cuyo desenlace parece anticiparse allí donde Anfitrión, ahora en el prólogo, llama óptimo Aristos al hombre que no abandona la esperanza, el pis. Verso 105. En el Párodo, Eurípides, apartándose de su preferencia por los coros femeninos, presenta sobre la escena a unos ancianos que, en medio de su debilidad, están orgullosos de su linaje, de su vínculo ancestral con la ilustre ciudad de Cadmo, mientras que Lico, el nuevo amo, es para ellos un simple advenedizo. En Heracles, en cambio, sus hazañas acreditan la nobleza de su cuna, señalada más tarde expresamente por Teseo. Y si esa nobleza, e incluso lo de la paternidad de Zeus, narrada por el mito, no fuese más que una fábula o hasta un prejuicio, es en el mundo moral donde reside para Eurípides la verdadera nobleza, y ésta se acredita más en el padecer que en el obrar. Heracles así lo mostrará en su propio sufrimiento, no menos digno que sus proezas de su estatura heroica. La grandeza del héroe queda enmarcada por la valoración del mundo que se descubre en el canto de los ancianos del coro. Si el conflicto entre estos y Lico es inevitable por ser ellos varones y haber tomado partido por Heracles, su misma condición de ancianos lo priva de peligrosidad. Por ello nos enteramos de que la ciudad del Ismeno está aquejada por otra enfermedad, además de la tiranía, la de la sedición política, stasis. Como ambas son mencionadas más de una vez, esto infunde en la primera parte del drama una tensión que no podría ser la misma si el coro, pongamos por caso, estuviese integrado por las criadas de Mégara. El primer episodio se sirve de la invención sofóclea, la de hacer dialogar a tres personajes sobre la escena. A las figuras de Anfitrión y Mégara se suma ahora la de Lico, y así la acción comienza a desplegarse. Acción que, en consonancia con el espíritu de la tragedia, posee una naturaleza eminentemente lógica, o mejor, dialógica, siendo ella ante todo un enfrentamiento verbal que permite a los protagonistas dar cuenta logon didonai, giro que como pocos encierra para mí uno de los núcleos fundamentales del mundo griego, del espíritu griego. Un enfrentamiento verbal, decía, que permite a los protagonistas dar cuenta de su obrar, sea en sentido prospectivo o retrospectivo. Lico está dispuesto a cumplir con sus amenazas, aunque consciente en aplazarlas por el breve tiempo que precisa Mégara para entrar en el palacio y vestir a los niños con la indumentaria que les servirá de mortaja. Esta condescendencia es su error trágico, su amartía, porque en ese lapso llega Heracles, quien, una vez impuesto de la situación, aguardará en el palacio la vuelta del tirano para enviarlo al Hades sin demora. Lico es el prototipo del malvado para quien la religión y las normas morales son simples prejuicios, y Dios y la virtud una superchería. Por eso, aun cuando pretenda cubrir los delitos que comete por desvergüenza, anaideia, verso 165,
o impiedad también, es la misma palabra, ¿verdad? Bajo el manto de una supuesta prudencia política, aspaleia, no se libra del castigo merecido. La imagen que Eurípides nos ofrece de él, la de un palurdo, scaios, horro de urbanidad y buenas maneras, corresponde a la imagen que los atenienses tenían de los tiranos. Comparada con él, Mégara, la esposa de Heracles, ya no es una figura previsible como Lico, sino un verdadero individuum en cuyos pocos parlamentos Eurípides revela un conocimiento admirable del corazón femenino. Y nadie que pueda leer en la entrelínea dejará de advertir que Mégara, aún en medio de la reserva exigida por el decoro ático en el caso de la mujer, experimenta las emociones con una violencia poco común. Emociones y sentimientos que nada saben de la frialdad senil de su suegro ni de la astucia cínica de Lico. El rapapolvo lanzado contra Zeus, con que Anfitrión cierra este primer episodio, ha de ser entendido con la debida cautela. Sería poco cuerdo ver en él una prueba más de la remanida impiedad, escribimos esta palabra entre comillas, de Eurípides, no siendo sino un ejemplo de ironía trágica, porque al tachar a Zeus de injusto, Anfitrión, él no puede ni imaginar siquiera la peripecia que se avecina. Y el que lo llame necio o ignorante, amatés, no es una simple puya, porque un signo característico del mundo espiritual en que vive Eurípides consiste en vincular la arete con el conocimiento y en tenerla por enseñable. Más adelante, el reproche de necedad, amatía, lanzado por Teseo contra un Heracles decidido a suicidarse, será algo tan lancinante para el héroe que éste, al justificarse, lo hará con un largo parlamento aderezado con las galas de la retórica y la sofística, también conocidas por Eurípides. En el Estásimo primero, de una elevación y una grandeza verdaderamente estileicas, perdónenme, pero no puedo menos que señalar en este punto que las observaciones que merece en general la tragedia de Eurípides son tan grandes y tan numerosas y tan importantes que dan materia para un volumen, desde luego, ¿no? O para más de un volumen. Las he ido reuniendo en uno que está, por así decir, en prensa. Me he visto obligado por esta exposición acotada a un tiempo bastante reducido a limitarme al mínimo, ¿no?, de observaciones que he creído pertinentes, porque había que decir muchas cosas en relación con los famosos coros de Eurípides por de pronto, ¿no? Pero bueno, el del primer Estásimo, en este Estásimo primero, la muerte de Heracles se tiene por un hecho, y la de los suyos, Mégara, Anfitrión, los hijos de Heracles, por algo inminente. Lico está decidido a deshacerse de él. No quiere que cuando los niños sean grandes puedan vengarse de lo que ha hecho a él. Por de pronto ha matado a Creonte, el padre de Mégara, para hacerse con el poder en Tebas. El coro entona entonces, puesto que la muerte de Heracles es algo que se da por un hecho, entona un lamento fúnebre, un trenos. Vuelvo a compartir. Me parece que es importante tener presente estas palabras griegas, ¿no? Entona un trenos, además porque la palabra se ha incorporado, ¿no?, a nuestra lengua como préstamo directamente a través del latín treno. Entona
repito, un lamento fúnebre en honor del héroe, con cuyas hazañas va tejiendo el coro, por así decir, una suerte de corona mortuoria, pero entonces el lamento se vuelve un canto de alabanza, encomium. Acabado el amplio estásimo, Mégara y Anfitrión dan rienda suelta a su aflicción en sendos parlamentos. El de ella, de más de 40 versos, brinda una nueva ocasión para reparar en cuánto cuidado es necesario para tratar estos textos venerables. La heroína, en efecto, después de hablar a los hijos, invoca a su esposo, ahora en el Hades, según ella supone, y dice textualmente: socórrenos, ven, aparéceteme. Verso 494. Con 3 imperativos, esto es, con una triple invocación, como era usual entre los antiguos tratándose de los muertos. La traducción de Gredos aplana, por simple incuria, el vigor del original al hacerle decir simplemente: ven en nuestra ayuda, aparécete a mí. Si Mégara ha invocado a Heracles en el Hades, Anfitrión, por su parte, apela a Zeus en las alturas ante la ausencia del único ser que podría servirles de amparo. Pero he aquí que éste de pronto aparece y con él la salvación anhelada. La acción experimenta así una primera peripecia. Peripeteia. Es como si en medio de una noche tenebrosa se encendiese una luz. Oh Faos Patri, o luz para tu padre, dice Anfitrión a su hijo. Heracles, cuyo nombre propio era Alcides o Alcida por Alceo, su abuelo putativo, se revela aquí como el héroe vivo de la fe popular en su condición de salvador o de vencedor del mal, alexícacos, calínicos, verso 582, epítetos propios de su culto, según su triple condición de hijo, de esposo y de padre. Y esta imagen, que responde cabalmente a la figura prototípica con que lo conoce el mito, es enaltecida por el peán entonado en honor del héroe en el Estásimo segundo. El castigo de Lico, reservado para el episodio tercero, tiene poco interés tanto para el poeta como para los espectadores. El personaje nos resulta indiferente y es claro que Heracles lo enviará al Hades sin esfuerzo. Esto explica la brevedad relativa del episodio. Pocos trazos bastan para pintar con nitidez la maldad del tirano y alejan de él la compasión, debilidad moderna de la que el hombre antiguo estuvo lejos, porque lo decisivo para él era que la justicia divina, la teodicea, se viese corroborada mediante un castigo ejemplar. El que, por otra parte, no se ejecuta por sí mismo, sino en beneficio de la unidad de la acción trágica considerada en su conjunto. En la intensa alegría con que el coro manifiesta en el Estásimo tercero su júbilo por el triunfo de Heracles y la derrota del malvado, asoma una vez más, como en la tragedia Sofoclea, la ironía trágica, porque este cambio de lágrimas, cambio de fortuna, como se dice en el verso 765 y siguientes, cambio de lágrimas, ahora son otros los que lloran, perdón. Cambio de fortuna no es un signo sino un signo premonitorio de la gran catástrofe que se halla ad portas. Eurípides muestra en el episodio cuarto que podía hacer vibrar las cuerdas de la antigua fe
con solo proponérselo. La distancia con que contempla las creencias tradicionales no le impide valerse de ellas para que la acción en una nueva peripecia vire hacia lo pavoroso y el héroe, ufano de su nombradía tanto en la tierra como entre los dioses, verso 849, caiga en el abismo de la culpa. El coro, que ha confesado antes su confianza plena en la justicia divina, se ve al punto desmentido por el designio infame de Hera. Lo horrendo, lo repentino, lo demónico, resulta tan avasallador que ante esta conmoción todo lo anterior parece desaparecer sin más. Solo que por su misma gravedad, este lance impredecible debía prepararse mediante un nuevo comienzo, un nuevo prólogo, por así decir, encomendado a dos figuras míticas, Iris, una servidora de los dioses, y Lisa, una divinidad siniestra, hija de la noche y de Urano, omito ir citando los números de versos, personificación del furor de mente, cuya aparición sobre la escena solo podía explicarse como una fechoría de Hera. Esta infamia empaña por fuerza la divinidad de la reina del cielo. Y si Eurípides evita introducirla en la acción, aun cuando no la tuviese por un verdadero ser sagrado, es por no ofender el culto ateniense y porque esto habría provocado seguramente algún desequilibrio en la organización de las fuerzas del drama. En las figuras divinas del culto tradicional, Eurípides no ve sino ficciones convencionables de una religión inconciliable con sus convicciones más íntimas acerca de la naturaleza de lo divino, convicciones que según los testimonios antiguos, todo un Sócrates hubo de aprobar. A Iris, sujeta como está a la voluntad divina, la dibuja con el aborrecimiento que provoca quien, no siendo sino el instrumento de una voluntad tiránica, pretende darse ínfulas. Esta Iris, pronta para secundar el crimen de Hera, su patrona, así. No sé por qué se borró la imagen de mi pantalla, pero ahí retomamos. Bien. En cuanto a Lisa, Eurípides procede de un modo curioso al enajenarla en un primer momento de su naturaleza propia, porque la vemos experimentar cierta repugnancia ante el acto impío que se le encomienda, volver loco a Heracles, ¿no? Quien en ese ataque de locura va a matar a sus hijos. Al punto de enjuiciar Lisa su propio ser como si le fuese ajeno, lo que provoca una fractura interior en esta personificación de la locura. Solo en el momento en que Lisa se vuelve ella misma y deja de reflexionar y actúa y penetra, por así decir, en la conciencia de lo trastorna, la tragedia alcanza una de sus cumbres. La exposición no solo de la locura del héroe, sino del crimen más horrendo que, si no nos conmueve de manera sensible, porque no vemos lo que ocurre, no deja de conmovernos interiormente. Sabemos que el sentimiento del decoro escénico apartaba las muertes sangrientas de la escena, valga la redundancia. ¿Acaso porque el público ateniense tenía una sensibilidad muy viva?
pero acaso porque la cordura de sus poetas trágicos les hizo comprender que así podían llegar con mayor eficacia a las fibras más hondas del alma. No hace falta verlo todo. Justamente el talento inmenso del poeta estriba en permitir que comprendamos lo que ocurre no viéndolo. Eurípides supo desde un comienzo que Heracles no podía consumar sobre la escena la matanza de sus hijos. Apeló así, para dar cuenta de ella, a dos recursos que le ofrecía la técnica poética tradicional y que él usó con una suprema conciencia artística. Por un lado, el relato del mensajero, que en este caso gozó de una gran admiración ya en la antigüedad por su objetividad homérica y su extensión de casi 100 de trímetros yámbicos. Y por otro lado, el encíclema, encíclema, no tenemos sino otra posibilidad más que de transliterar la palabra griega, ¿no? La máquina giratoria con que podía mostrarse de manera inmediata la situación después de la catástrofe. En la sección lírica, que contiene también este episodio, se oyen los lamentos del coro espantado ante el crimen de Heracles. Lamentos que al referir lo que sucede como en un éxtasis visionario, no dicen nada objetivo y así el espectador, sin saber a ciencia cierta lo que ocurre, se cree transportado a una suerte de mundo irreal por la fuerza dramática del episodio mismo, solo comparable con el de las visiones de Casandra ante la muerte de Agamenón. Ésquilo y Eurípides han logrado mostrar en ambos casos, cada uno según su índole propia, una destreza poética que más asombra cuanto más lentamente se la examina. El mensajero que refiere, sí, los hechos de manera objetiva. Una vez más advertimos la duplicación de la materia dramática, primero en forma lírica, el coro, y luego en la forma del verso yámbico. El mensajero lo hace, al referir los hechos, con un discurso situado precisamente en el último episodio, recurso dramático favorito de nuestro poeta. El éxodo prolonga la acción de un modo inesperado. Heracles, ya vuelto en sí, se entera por su padre de lo que ha hecho y quiere poner fin a su vida. Con este penosísimo derrumbe del héroe trágico, la acción parece haber llegado a su fin. Pero Eurípides, negándose a detener el drama cuando ya toda salida resulta impensable, nos sorprende con una nueva peripecia. Porque Teseo, el rey de la vecina Atenas, sabedor de las fechorías de Lico, aunque ignorante de los últimos sucesos, llega de pronto con auxilio de hombres y de armas. Ambos héroes, Teseo y Heracles, dialogan. Heracles no ve más escapatoria para él que el suicidio, expediente al que los griegos acudían en situaciones desesperadas con extraña frecuencia, como sabemos. Tanto más elocuente resulta entonces la sentencia de Teseo al enterarse de los designios de Heracles en relación con su vida. Puesto que le dice Eirecas epituijontos antropulobus. Has dicho lo que diría un hombre vulgar. Eirecas. Dijiste palabras lobus de un hombre cualquiera, aquel con el cual uno primero se encuentra en la calle. Eirecas epituijontos antropulobus. Signo, estas palabras, de que en el tiempo de los sofistas el suicidio ha comenzado a ser visto como una necedad
indigna del hombre razonable, del sofos. Cuando la existencia deja de ser valorada a la luz del ideal del hombre heroico, cuando lo que cuenta es ante todo el individuo de carne y hueso, en el que Protágoras querrá ver la norma de todas las cosas, la vida se vuelve más valiosa que las leyes del más allá y que el honor entendido como reconocimiento público. Lo cierto es que Heracles cede al ofrecimiento de hospitalidad de Teseo en Atenas y se apronta a marchar con él, cediendo menos a sus palabras que a una suerte de emoción interna y repentina. Eurípides ha reservado, pues, para el final de esta tragedia una elevada lección de humanidad donde ya no intervienen los colores algo chillones del mito. Esto se advierte también en el lenguaje que emplean los protagonistas, que adopta de pronto un tono de gran sencillez, alejado del juego ingenioso con las palabras, caro a la sofística y tan dócil al genio de Eurípides. Tanto por su concepción como por su desarrollo, el Éxodo se aparta de todo lo que precede. Lo apabullante de la acción y de los efectos escénicos desaparece ahora por completo para dejar paso al diálogo de dos almas libradas a sí mismas. La primera parte del drama presenta al Heracles de la leyenda, admirado por la conciencia popular y captado por Eurípides en toda la grandeza de la antigua Aretá dórica. Imagen que parece haber sido forjada por el poeta para poder luego hacerla añicos. Eurípides recurre al Heracles legendario para mostrar los límites de su grandeza y presentar al triunfador glorioso en una hora de debilidad y de quebranto. Es verdad que su crimen obedeció a un rapto de locura provocado por Hera, pero él no deja de ser una consecuencia de su misma naturaleza heroica y sobrehumana. El ideal varonil dórico descansa sobre una valoración desmedida del vigor físico. Y en este sentido es digna del genio de Eurípides la idea de hacer que Heracles vea en la matanza de sus hijos la 13ª de sus hazañas. Esto lo postra en la más profunda humillación, en el preciso momento en que al volver del Hades daba cima a sus 12 trabajos, el dodécatlos, y esperaba llenarse de gloria. Había vencido al mundo sin haberse vencido todavía a sí mismo, y solo la conciencia de su debilidad podía conducirlo al reconocimiento de la verdadera nobleza. No es otra la razón por la que Teseo, el hombre, no el héroe, se presenta en este final del drama. Heracles precisa de un amigo en quien apoyarse y que le ayude a sobrellevar el peso de la vida. Y he aquí que la amistad de Teseo, su filía, no retrocede ante la mancha de la miseria humana. Él sabe que un acto impío no se extiende como un vaho sobre las cosas. Cita: siendo mortal, no mancillas nada de los dioses. Atonteón. Esto es, nada de la naturaleza elemental, ni la luz del sol, lo primero en que se piensa aquí, ni la tierra, el agua o el aire. Así se expresa la conciencia ilustrada de Eurípides. Suponer que los elementos o la divinidad quedan salpicados por el barro de nuestras acciones es un embeleco de la conciencia y una herencia del animismo arcaico. Teseo sabe que ante la gratitud y el desinterés del amigo ceden las erinias escondidas en el corazón endurecido. Y lo que ofrece a Heracles es una expiación. Por eso en sus últimas palabras, alaba
el aspecto leal de la amistad, puesto en duda en el comienzo del drama, tanto por Anfitrión como por Mégara. Y lo cierto es que Heracles mereció el don de esta filía gracias a un acto de entrega voluntaria que no le fue impuesto por el destino ni por ningún Euristeo, y el único acto que le place recordar aún en medio de su desolación, cuando decía en busca del Señor, se detiene para liberar a Teseo de ejecución infernal. Pero este drama enseña algo más profundo todavía, y terminamos ya. No concluye con un simple canto a la amistad. Si hay un Dios moral, esta es una pregunta que la tragedia deja sin respuesta. Por de pronto, Heracles comprende que no es del todo sensato justificar sus males presentes apelando a las explicaciones del mito. Cita: yo no creo que los dioses deseen uniones que no están permitidas, y nunca he creído, ni nadie me convencerá jamás de que han encadenado sus manos, ni de que uno es soberano de otro. Pues un Dios, si de verdad existe un Dios, no tiene necesidad de nada. Estos son lamentables historias de los aedos. Fin de la cita. La polémica contra los dioses animados por sentimientos humanos hoy anthropopatheis, y la necesidad de un concepto más puro de lo divino se anticipa aquí a la de los apologetas cristianos, tanto más cuanto que estos dependen conceptualmente de la enseñanza filosófica de los griegos. Pero si queda sin respuesta la pregunta por la existencia de un Dios moral, ya hay respuesta bastante que la expresión de júbilo por el triunfo de la justicia divina entonada en el Estácimo tercero se vea desmentida al punto por Iris y por Lisa, aunque en la parte del drama, es verdad, edificada sobre los supuestos del mito, la primera parte. Y hay algo más. El Heracles de Eurípides enseña cuánta virtud encierra la decisión de afrontar la propia vida y hasta de cargar con ella, aun cuando pueda tenérsela por poco, pequeñeces son las cosas de la vida, dice Anfitrión, smikramen tatubiu, no por la vida misma, sino por el acto de cobardía y de ignorancia, amatía, que significaría huir de ella. Esto es todo. Solo me resta añadir que al releer a un poeta nacido hace 2500 años, invoco por mías las palabras de Petrarca acerca de la ley de la amistad fiel, fidelis amicitia lex, por la que estoy obligado, qua obstringor, a las cenizas y a la fama, cineri ac fame, de los hombres preclaros, clarorum hominum, de todas las épocas, no de otra manera que estoy obligado, se entiende, a las cenizas y a la fama de los hombres presentes. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Excelente conferencia, como siempre, muy profunda. La verdad que los griegos fueron extraordinarios, son porque todavía laten en el presente. Bueno, Mariana. Bueno,
Sí, realmente profundísima, hermosísima la lectura de Eurípides. Vamos a escuchar entonces ahora a Florencio Ubeñat, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la Universidad Católica Argentina Santa María de Buenos Aires. Fue profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina, desempeñándose a cargo de las cátedras de Historia de Grecia y Roma, Historia de las Ideas Políticas Antiguas y Medievales e Historia de la Cultura. Actualmente es profesor emérito de dicha universidad. Doctor en Ciencias Políticas por la UCA y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor honorario de la Universidad Nacional de Cuyo. Cumplió funciones administrativas y directivas en la Universidad Católica Argentina desde 1963. Fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Mar del Plata, del centro de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia, San Juan Bosco, del Salvador y de Belgrano. Es autor de varios libros, entre ellos El ABC de una monografía, Historia Integral de Occidente, La formación de la cultura occidental, Roma mitopolítico, Historia de la Iglesia del Silencio, Formación del pensamiento político jurídico, que son 2 volúmenes, y numerosos artículos publicados en revistas especializadas del país, de Chile y de España. Es docente invitado en Humanidades de la Universidad Nacional de Villa María y en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, y en el doctorado en Ciencias Políticas de la UCA, y profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es fundador de APUE, Asociación de Profesores Universitarios de Historia de Europa, y de ADICE, Asociación de Estudios e Investigaciones sobre Europa. Lo vamos a escuchar al profesor Florencio Ubeñat. Gabriel, no lo escuchamos al doctor Ubeñat. Autoridades para agradecer a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y especialmente a la comisión organizadora de estas jornadas. Y después también pedir disculpas porque como yo soy un analfabeto virtual he tratado de colaborar de la manera que puedo hacerlo, ya que me lo han pedido especialmente, y bueno, espero que pese a eso se puede hacer algo que sea razonable y aceptable. El tema que vamos a tratar hoy se refiere a las utopías helenísticas y bueno, vamos al tema. La expedición semilegendaria de Alejandro el Magno, que demoró una década, no solo aumentó el territorio ocupado por sus hombres, sino que también amplió el horizonte imaginario de los helenos, ávidos de aventuras y viajes. Las nuevas tierras conquistadas, pobladas por habitantes extraños de exóticas costumbres, favorecieron la imagen de pueblos felices, ajenos a las tribulaciones que sacudían al mundo helénico y despertaron la imaginación de los viajeros. Entre las noticias que se difundieron debemos destacar la narración de Arco, que atravesó Arabia, como el descubrimiento de la milenaria y misteriosa India, que fue verdaderamente un nuevo mundo para esa época. Años más tarde, Dion de Prusa nos presenta una imagen maravillosa de la India, recorrida por ríos de leche, vino, miel o aceite, que fluyen libremente durante todo el año para todos, a excepción de un mes, en que lo que hacen tan solo para el rey. Los alimentos mejores y más accesibles brotan por doquier al alcance de todos. La vida de sus habitantes transcurre entre cánticos y fiestas, tendidos a la orilla de ríos en verdes praderas.
El canto armonioso de los pájaros sirve de telón de fondo a la placidez en medio de la que transcurre la fácil vida de sus gentes, mientras un viento moderado regula la temperatura. Ni la vejez, ni la enfermedad, ni la pobreza tienen lugar entre aquellos hombres afortunados que gozan además de una larga vida de hasta 400 años. Habitan, sin embargo, entre ellos, aunque apartados de todos estos deleites, los brahmanes, dedicados por entero a meditar y reflexionar, sometidos a terribles trabajos físicos y a soportar de grado tremendas pruebas de resistencia. La India, tierra de la utopía, convive por tanto al lado de la nueva imagen ideada en tiempos de Alejandro, de la que fue posiblemente Onisécrito uno de los principales responsables, como era la tierra sede de la sabiduría verdadera, la necesidad, todos aquellos que deseaban contrastar la suya propia. La fuerza de toda una tradición literaria llena de encanto y fascinación por una de esas regiones que ocupaba uno de los confines del orbe, la más oriental en estrecha relación por tanto con el sol, profundamente impregnada de toda la significación mítico-religiosa de la rey, se mantuvo indemne a todas estas circunstancias y ocupó con fuerza prácticamente el mismo lugar desde el principio hasta el fin del imaginario griego. Las utopías noveladas de la época helenística fueron inspiradas por otras anteriores, de índole más política y herederas de Platón, como la República de Diógenes de Sinope o la más conocida República del estoico Zenón de Quitium, que Plutarco describe sobre la fortuna de Alejandro y sintetiza en la frase atribuida al filósofo, y que haya una única vida y un único orden para todos, como un rebaño que se cría y pase unido bajo una ley común. Es importante señalar que a partir de la expedición de Alejandro se produjo un cambio fundamental. La razón fue reemplazada por la imaginación, mucho más fértil, en la construcción de la utopía en la Hélade, con la ampliación del horizonte geográfico, producido con motivo de las expediciones de Alejandro Magno y sus sucesores, que avistaron tierras lejanas, semilegendarias, donde reinaba la abundancia y la felicidad. Esos 10 años de viajes extraordinarios abrieron al mundo helenístico la conciencia directa y difusa a un más vasto público de nuevas tierras, de extrañas poblaciones, de extraños mares lejanos, habitados por seres monstruosos, ballenas, de costumbres insólitas, ayudando a conformar un verdadero mito de Alejandro basado en la vida y hazañas de Alejandro del pseudo Calístenes. Entre las utopías helenísticas mencionaremos a los hiperbóreos de Cateo de Abdera, en Peri Hiperborión, la Eusebeia de Teopompo de Quíos, incluida en sus historias filípicas, la Panchaya de Ebémero de Mesana, en Inscripción Sagrada, o Hiere Anagrafé, y las Islas del Sol de Iambulo, o Iambulos, todos ellos ubicables en el siglo IV a.C. El Cateo de Abdera, cuyo relato Hiperborión nos llegó por Diodoro de Sicilia en la Biblioteca de Historia, describe el país de los hiperbóreos, aquellos que estaban más allá de donde sopla el viento norte, el Bóreas. Para Dion, los griegos aplicaron el nombre de hiperbóreos a la gente que vivía en una zona caracterizada por sus condiciones utópicas e ideales, que estaría situado un tanto indefinidamente por todo el remoto norte de Europa. Según cuenta Hecateo, estos vivían felices en una isla fértil de clima templado, con 2 cosechas anuales, situada sin precisión más allá, hiper, de la tierra de los celtas. De tal modo que a través del relato de un pueblo desconocido y muy lejano, situado en los confines de la Ecúmene, con rasgos paradisíacos, como si de un Edén se tratara, los griegos proyectan una serie de creencias y anhelos que nos permiten conocer mejor las ideas y formas del pensamiento griego clásico y que les alejan, como si de una válvula de escape se tratara, de inestable vida y que por capricho del destino le había tocado vivir. Evidentemente estamos en el campo de la utopía. En cuanto a Teopompo, en sus historias filípicas, incluyó una narración de Sileno al rey Midas de Frigia sobre la existencia más allá del océano de un continente, Mérope, que nos recuerda a la Atlántida platónica, a la que nos referimos en otra oportunidad. El relato se basa fundamentalmente en 2 de las ciudades de ese inmenso continente. Una de ellas, denominada Piadosa, Eusebés, tenía costumbres y leyes que difieren enteramente de las que están en vigor entre nosotros, y sus habitantes, de un tamaño que duplicaba el nuestro, que vivían el doble de los restantes seres humanos, recogen los frutos de la tierra sin necesidad de arados y bueyes, sin cultivar sus campos, sin sembrarlos, y gozaban de perfecta salud muriendo plácidamente.
Sus habitantes vivían en paz y en medio de una gran opulencia. Gozaban de buena salud y estaban protegidos de todas las enfermedades. Al final, sin embargo, parece que su vida acababa, si bien esto sucedía en medio del gozo y la satisfacción. La justicia caracterizaba todo su proceder y los dioses les visitaban a menudo, quizás a la manera en que los etíopes o los hiperbóreos recibían las periódicas visitas de Poseidón o de Apolo. Teopompo agrega que todo el lugar estaba bañado por una especie de media luz, rojo turbia, a medio camino entre la luminosidad y las tinieblas. Discurrían por allí 2 ríos en cuyas riberas crecían unos árboles enormes que producían sus correspondientes frutos. Aquellos que se hallaban en las orillas del río, denominado de la pena, tenían como resultado que quien los probara pasaba toda su vida en medio de llantos y lamentos hasta que le llegaba el momento de la muerte. Por el contrario, si alguno probaba los del otro río, el del placer, veía cesar de inmediato toda clase de deseos y pasiones hasta sumirse en una especie de dulce olvido. Además, los mismos frutos tenían la propiedad de rejuvenecer de forma progresiva a quien los probaba, haciéndolo recorrer las diferentes etapas de la vida en sentido inverso, hasta que una vez devuelto de nuevo al estado germinal inicial, el sujeto en cuestión desaparecía del todo. O sea, una clara reconstrucción del mito de la Edad de Oro. A esta ciudad perfecta Teopompo opone Belicosa, o la ciudad de los guerreros, Mágimos, cuyos millones de habitantes se caracterizaban por estar permanentemente en guerra con el arma de hierro. La causa de la muerte más habitual era por tanto la guerra, bajo los golpes de garrotes o de piedras, ya que eran invulnerables al hierro. A pesar de que poseían en abundancia oro y plata, no tenían ninguna estima por estos metales, pues el oro era considerado entre ellos el más vil de lo que el hierro es entre nosotros. Su afán expansionista lo llevó incluso en una ocasión a emprender la travesía del océano y a intentar la conquista del mundo habitado que se hallaba del otro lado. Sin embargo, renunciaron pronto a su objetivo cuando, tras haber arribado a la tierra de los hiperbóreos, supieron que esta raza era considerada la más afortunada y feliz entre los hombres, pues consideraban despreciables las ventajas que podrían conseguir con su expedición si aquella gente que a sus ojos vivían una vida miserable ocupaban la primacía en la consideración de los hombres. Los autores de Tierras Fabulosas de la Antigüedad, obra a la que hemos recurrido para gran parte de las descripciones, sostienen que toda la descripción sobre la vida en la ciudad piadosa constituye una clara transposición de la Edad de Oro, situada ahora en una clara ubicación geográfica. Las demandas de los nuevos tiempos y los nuevos géneros, más cuando se trataba de otorgar cierto grado de verosimilitud a la historia expuesta, exigían sin duda ciertas adaptaciones. Por su parte, la ciudad belicosa constituye un ejemplo claro de parodia política, no reñida al parecer con las mismas pretensiones de verosimilitud a tenor del detalle numérico. Sus habitantes no eran menos de 2 millones, un dato relevante, dado el grado de mortandad que esta raza sufría a causa de las continuas guerras. Su invulnerabilidad al hierro es también un elemento que puede ser interpretado bajo esa perspectiva de verosimilitud, si tenemos en cuenta que esta condición nos obligaba a morir de forma más bestial, sometidos a los golpes de maderas y piedras, una circunstancia que se compadece mal con un mundo de características extraordinarias. La abundancia del oro y la plata, su escasa valoración son seguramente otro indicio claro de esta postura irónico-crítica de nuestro autor con respecto a la beligerante villa del poderoso continente exterior. Por fin, su renuncia a la conquista del mundo habitado a causa de las escasas perspectivas que se les aseguraban tras su visita inicial a la tierra de los hiperbóreos, un lugar que estaba considerado habitualmente entre los paraísos utópicos, representa el punto más elevado de este clímax irónico al reducir prácticamente a la nada las pretensiones humanas de felicidad y abundancia que se concretaban en la imagen de aquellas lejanas tierras septentrionales comparadas con la realidad opulenta del continente exterior que ya tenían a su alcance. Sin duda que otra clave de lectura bien pudiera ser también la de convertir en ridículas las expectativas de una cultura esencialmente guerrera como era aquella, ya que llegado un momento las ansias de expansión no tienen ya ningún objeto, ya que los posibles nuevos dominios no representan ganancia alguna con relación a lo que ya se posee. Su horizonte quedaría de este modo reducido a la progresiva exterminación mutua a lo largo de las guerras sucesivas que irían librando entre sí estos nuevos talantes. Esta es una lectura.
pero quizás tampoco debamos descartar que la tan cacareada influencia cínica en la obra del historiador de Quíos haya afectado de forma seria los postulados e intenciones latentes en esta fábula. La vida de los piadosa podrá en efecto reflejar también el ideal cínico de justicia y piedad, con la visita frecuente de dioses, reflejar también el ideal cínico con la visita frecuente de los dioses a sus continuas fiestas. En esta misma dirección, cabría entender también la eliminación de pasiones que el río de la pena proporcionaba a quienes probaban el fruto de los árboles que crecían en sus orillas, y desde luego se explicaría también desde esta misma perspectiva al rechazo de la invasión del mundo habitado por parte de los guerreros de Belicosa, al comprobar que la vida de los hiperbóreos llevaban, feliz pero tranquila y austera, no respondía a sus expectativas de riqueza y no presagiaba por tanto nada bueno, si aquellos eran considerados los más afortunados entre los hombres. Lo más probable es que la intención de Teopompo se combinase en diversos factores que hacían de este relato un elemento adecuado al conjunto del libro en el cual estaba inscrito. Su deseo manifiesto de divertir al lector con digresiones y relatos de esta índole se complementaba bien con intenciones más filosóficas o morales, entre las que cabe quizás señalar su oposición al esquema ideal platónico y ciertos ecos de las nuevas enseñanzas cínicas, arropado todo ello en un nuevo tipo de discurso, como era la fábula maravillosa de la naturaleza utópica, que iba a encontrar algo más tarde en el periodo helénico cierto número de seguidores. Teopompo también menciona un país de los heliopolitanos, que rescata a Liano, establecidos más allá del océano, y donde la comunidad de mujeres y niños es extendida con todo rigor a la población entera. Como observa Garnet, este país, los heliopolitanos, no me cabe duda, del mismo orden que los hiperbóreos, lanzado a la moda por Hecateo de Abdera desde el principio del periodo helenístico. Y también, remontándonos algo más lejos, que el país fantástico, descrito por Teopompo y situado más allá del océano, entre parajes ignorados, donde tienen su residencia, por cierto, los hiperbóreos. Con respecto a Evhémero, a quien también conocemos por medio de Diodoro de Sicilia, el gran divulgador, es considerado como el autor de la primera utopía. Evhémero, ubicado cronológicamente a finales del siglo IV o comienzos del III a.C., probablemente residía en Alejandría y estaba muy vinculado al Serapeión de Parmenión. Calímaco le describe como un viejo impostor interesado en los estudios astronómicos de raíz babilónica que escribía libros maléficos, mientras que Diodoro le considera amigo del rey Casandros de Macedonia, quien le habría encomendado varios largos viajes, entre ellos el que le proporcionara material para su narración. Según Diodoro, en la que debió ser la introducción de la Hiera Anagrafé, Evhémero, amigo del rey Casandro, obligado por este a llevar a cabo algunos encargos del rey, dice que viajó hacia el océano. Partiendo de la Arabia Félix, navegó en el océano durante varios días y llegó a unas islas en alta mar, entre las que sobresalía una llamada Panchaya. La isla está consagrada a los dioses y tiene muchas otras cosas admirables por su antigüedad y la excelencia del arte. Es indudable que la irrupción de los nuevos saberes geográficos y astronómicos que se desarrollaron en Alejandría no fue del todo ajena a la nueva ubicación de estas tierras fabulosas y a las características climáticas y medioambientales de que gozaban sus territorios, contribuyendo así a acrecentar el sabor realista de que precisaban a la hora de presentar sus relatos como resultados de una experiencia vivida, narrada a posteriori por sus protagonistas. El autor de Hiera Anagrafé, inscripción sagrada, describe en su relato de viaje un archipiélago, situado cerca de la India, en la Arabia Félix, probablemente la tierra de los sabeos, hoy Adén. En ella habitaban diferentes pueblos, aborígenes locales, escitas, cretenses e indios. La base del relato parece ser de origen religioso y se refiere a una estela con una inscripción sagrada, de allí el título del relato, que habría encontrado en un templo de Zeus en la aislada isla Panchaya, etimológicamente la más buena, la más noble, la mejor. Sus pobladores, los panchayos, vivían felices en una isla fértil de clima templado, con 2 cosechas anuales. Como podemos apreciar en el relato, el centro de la vida en la isla era el templo. El templo en sí, admirable por su antigüedad, magnificencia y situación, se hallaba situado en medio de una llanura cubierta con árboles de toda clase, incluidos aquellos que no tenían otra finalidad que la de agradar la vista, dado que no producían ningún tipo de frutos. Toda la región circundante estaba provista de fuentes,
pero destacaba en especial una en las proximidades del recinto sagrado, cuya magnitud daba incluso lugar a un río por el que podían navegar los barcos. Gracias a él, toda la llanura estaba cubierta de densos bosques, por donde pasaba su tiempo una gran cantidad de gentes durante el verano que se deleitaban con los cánticos de los pájaros de todas las especies que anidaban en aquellos. Había además jardines y praderas con plantas variadas y flores que hacían del lugar una digna sede para los dioses del país. Los árboles producían de forma generosa sus frutos, que servían así de alimento a los habitantes de la isla. Ellos se complementaban con la plantación de numerosas viñas que, trenzadas entre sí y a la gran altura, proporcionaban una visión relajante sin más. El escenario propio del templo no era menos imponente. Construido a base de mármol blanco, guardaba las proporciones adecuadas en anchura y tamaño. Estaba sostenido por gruesas columnas, separadas por ingeniosos relieves que decoraban los intervalos, y en su interior albergaba magníficas estatuas de los dioses, destacables tanto por la calidad en su ejecución como por la magnitud en su tamaño. Hasta el templo conducía una gran avenida, a cuyos lados se alzaban grandes vasijas de bronce sostenidas por bases cuadradas que terminaban en las fuentes del río antes mencionado. Sus aguas, extraordinariamente claras y dulces, tenían además propiedades salutíferas. Solo los sacerdotes que habitaban alrededor del templo tenían permitido el acceso hasta la fuente, que se hallaba rodeada de un costoso muelle de piedra. Toda la llanura circundante había sido consagrada a los dioses en una buena parte, y con los ingresos que se obtenían de su explotación se sostenía la celebración de los sacrificios. Más allá de la mencionada llanura, se alzaba una montaña elevada, consagrada a los dioses, a la que denominaban el trono de Urano u Olimpo Trifilio, y sobre la que los sacerdotes celebraban una vez al año un sacrificio con gran solemnidad. Más allá de esta montaña y por el resto de Pancaya, había una innumerable multitud de animales de toda especie, desde elefantes, leopardos y gacelas, a otros muchos diferentes y admirables por su aspecto y ferocidad. Pero el aspecto utópico se aprecia fundamentalmente en su descripción de la isla. La Panchaya tiene muchas cosas que merecen ser descritas. Sus habitantes, los panchayos, son autóctonos. Hay en ella una ciudad célebre, Panara, famosa por su bienestar. Sus habitantes son devotos de Zeus Trifilio, y en él se encuentra la inscripción sagrada. Los que habitan la región viven con sus leyes y sin rey. La planicie alrededor del templo está densamente cubierta por árboles de todas clases, no solo frutales, sino cipreses de notable magnitud, plátanos, laureles y mirtos que alegran la vista. El lugar abunda también en aguas corrientes. Cerca del santuario brota de la tierra una fuente tan grande de agua dulce que genera un río navegable, Agua del Sol. Y esta agua fluye a muchas partes que, siendo regadas, producen por toda la llanura bosques muy altos, donde moran muchos habitantes durante la época del verano y anidan muchas aves de todas clases que deleitan por la variedad de los colores y por sus melodías. Hay también gran variedad de jardines y muchos prados notables por las plantas y las flores. De manera que su aspecto divino y admirable parece digno de los dioses familiares de esa región. Hay también grandes árboles de palmera, muchísimos frutales y abundantes nogales que producen placer y utilidad. Además, crecen vidas de muchas clases que, trenzadas en forma variada, ofrecen una vista agradable y el más efectivo placer en el verano. En el territorio de Pancaya, según se dice, hay una multitud de animales de todo tipo. Se encuentran allí muchos elefantes, leones, leopardos y gacelas, y un número no menor de otras fieras salvajes que llaman la atención por su aspecto y gran fuerza. La isla tiene 3 ciudades importantes: Yasia, Dálide y Oceánide. Toda su tierra es fértil y en particular produce una gran cantidad de vinos variados. Sus hombres son belicosos y en las batallas usan carros según la costumbre antigua. Es importante agregar que, como en el paraíso, había una única planta, el poliuros, que era a la vez alimento y medicación. Pese a que la información es sumamente breve, podemos advertir que refleja una visión muy mítica de la isla feliz y próspera, mimada por los dioses. En cuanto a su estructura, había también 3 importantes ciudades. El país era fértil en frutos y poseía gran cantidad de viñedos, y sus habitantes eran belicosos. La constitución de la isla consistía básicamente en una división en 3 castas. Nos hace recordar a Platón.
La primera de ellas la componían los sacerdotes, que actuaban como líderes en todos los asuntos referentes a la comunidad. La segunda la formaban los granjeros, encargados de las labores agrícolas. Los productos obtenidos eran puestos a disposición de la comunidad, pero aquellos 10 que hubieran realizado dichas labores de la mejor manera eran recompensados como forma de estimular a los demás. La tercera estaba compuesta por los soldados y los pastores, que a cambio de una paga protegían a la ciudad los primeros y entregaban a las bestias criadas para el sacrificio a los segundos con una precisión y exactitud admirables. Todo era puesto en común, quedando reducida la propiedad privada a la posesión de una casa y un huerto. Y eran los sacerdotes los encargados de la distribución equitativa de los bienes entre los habitantes de la isla. Vestían además con tejido suave, dado que la lana de sus collares, brazaletes y anillos, tanto hombres como mujeres. Los sacerdotes destacaban sobre los demás no solo en su aspecto mucho más lujoso, sino en la parte que les correspondía de los bienes comunes, ya que recibían el doble de lo establecido para los otros. A cambio, sin embargo, de tales privilegios, no se le permitía salir fuera de los recintos e incluso se autorizaba a darles muerte si alguno era capaz de encontrarlo fuera de esos límites. La isla poseía además ricas minas de oro, plata, estaño e hierro, pero ninguno de ellos podía ser exportado fuera de ella. Había igualmente un gran número de ofrendas a los dioses, hechas de oro y plata, todas ellas de gran antigüedad. Los umbrales del templo se habían construido también a base de esos mismos metales, junto con marfil y madera de cedro, y además podían contemplarse maravillas tales como el lecho del dios, enteramente hecho de oro y con gran magnificencia, y la medida del mismo que correspondía igualmente en calidad y prestancia. Por fin, en el centro del lecho se encontraba la inscripción de oro que daba nombre al relato. Es importante recalcar que esa columna, que dice haber descubierto Ebémero, tiene la inscripción sagrada sobre la historia primigenia de los dioses y su relación con los orígenes de la isla. El gobierno de la comunidad reside en los sacerdotes, que atienden el culto, dictan el derecho y distribuyen también sabiamente los recursos económicos. Ese colegio sacerdotal vive en el interior de una comarca secreta, situada en los alrededores de una colina sagrada, el trono de Uranos. En esta comarca, pues, se encuentra además el templo principal, de un lujo, magnificencia y habilidad maravillosos, una columna de oro que define el sentido interior de la utopía. Pues la columna lleva la inscripción sagrada en que se describen en signos jeroglíficos, pancaicos, el origen de los dioses, o más justamente se descubre su falta de divinidad. De ella resulta que Urano, Cronos y Zeus no fueron más que conquistadores afortunados, esto es, hombres, por tanto, que sometieron muchos países y gentes para lograr al final la veneración divina. En especial, la sede principal de Zeus ya había sido la mencionada colina en la isla Pangeia. Allí tuvo su mansión preferida Zeus, luego sede del santuario, como señor terrenal. Allí dictó sus leyes, que los hombres recibieron gustosos y que se distinguieron por su útil invención. Finalmente, por la astucia de los sacerdotes, por el temor de los hombres y las adulaciones que le acompañan, resultó que los pueblos le rindieron homenaje como un dios supremo. El signo más visible de importancia de la sociedad panchayana acuerda a la religión es el lugar que ocupan los sacerdotes. De origen cretense, son los descendientes de los hombres que habían acompañado al soberano de la tierra, Zeus, hasta Panchaya, y allí se instalaron. En otro aspecto, el sistema económico es un comunismo mitigado, no sin cierta analogía con el de las leyes de Platón, aunque más radical, porque la propiedad privada está limitada a una casa y un jardín. Pardo avanza más aún y afirma que la isla de Panchaya es una especie de parodia de la República, aunque con diferencias sustanciales debidas al diferente contexto histórico. Podemos percibir que el relato es una interrelación propia del mundo helenístico de las ideas que circulaban en ese contexto histórico. Por un lado, como vimos, se nota la influencia de Platón y también de Zenón, mientras por otra parte es evidente la influencia del mito de la isla de los bienaventurados, como también las nuevas ideas que se desarrollaban en la Alejandría tolemaica. Asimismo, como leemos en Tierras Fabulosas de la Antigüedad, me parece evidente que en la obra se describía con cierto detalle un país de naturaleza fabulosa en el que se entremezclaban elementos procedentes de la vieja tradición helénica, como la de las tierras de los bienaventurados, que además solían encontrarse en islas, pero que a veces se situaban en países de los confines, como los etíopes. Aparecen también en el relato huellas evidentes de las idealizaciones bárbaras
que sobre todo durante el periodo helenístico cobraron especial fuerza a través de autores como Hecateo de Abdera con respecto a Egipto o Megástenes sobre la India. La moda egiptianizante se deja sentir sobre todo en la veneración particular que merecen las viejas inscripciones que se hayan depositados en el templo, escritas en letras que los egipcios denominaron sagradas, así como en la influencia del modelo ideal de la sociedad egipcia que había empezado a circular por entonces gracias a la acción de la propaganda tolemaica, así como las nuevas exigencias religiosas que hacían de la divinización del monarca uno de sus puntos principales. Sin duda también debieron intervenir en el diseño de la obra los modelos ideales que desde el siglo V a.C. habían planeado los filósofos e intelectuales griegos en busca de una forma de organización perfecta que viniera a sustituir a una cada vez más enferma polis. La obra de Vémero, en definitiva, aun a pesar de las deficiencias manifiestas que presenta la versión que nos ofrece Diodoro, responde de lleno a las exigencias de los nuevos tiempos en los que se inserta, tanto desde el punto de vista formal, un relato de viaje con pretensiones de veracidad y evidentes efectos realistas que ayudasen a digerir las partes del relato menos verosímiles, como el de su contenido, con una representación de un estado ideal en el que se adivinan, sin embargo, algunos de los rasgos que definen las nuevas realidades políticas y en concreto a la monarquía tolemaica, en cuyo reino aparece que Vémero pudo haber compuesto su obra. Un cuadro ideal que se completa con las inevitables referencias tradicionales a los paisajes idílicos, muy a tono además con la corriente bucólica de la poesía alejandrina, o la presencia indirecta de los pueblos de los confines y toda la carga de idealización que les atribuía desde antiguo en la literatura griega. Según Ferguson, Alexarcos, un hermano del rey Casandros, intentó llevar a la práctica algunas ideas utópicas de Vémero, dando origen a una ciudad que llamó Uranópolis. En cuanto al mercader Nabateo y Ambulo, cuya obra conocemos también a través de Diodoro, su figura está rodeada por el misterio, pero le ubican en el periodo posalejandrino y le adjudican una novela utópica conocida como Las Islas del Sol. Diodoro aclara que entre ellos, sus pobladores, en las fiestas y los banquetes se conversa y se cantan himnos y encomios a los dioses, pero especialmente al sol, cuyo nombre han tomado las islas y ellos mismos. El autor insiste en la importancia del sol cuando describe que sus habitantes viven en praderas donde encuentran todo lo necesario para subsistir, porque producen más frutos de los que precisan gracias a la bondad del sol y a la suavidad del clima. Un verdadero ambiente paradisíaco. Por otra parte, es conveniente resaltar que los heliopolitanos de Iambulo adoraban, como los cosmopolitanos del Pórtico, el cielo y las estrellas, y la astronomía era uno de sus estudios favoritos. En cuanto a su contenido, y más allá de la tradición mitológica, García Gual nos advierte que su escrito depende de una tradición filosófica, pero no de una escuela precisa, como hemos señalado, mientras que la mayoría de los estudiosos se inclina por acentuar una influencia estoica vinculada directamente con Zenón, aunque no niega la relación con la astrología caldea. Sabemos que la trama, en un principio, ofrece todos los rasgos de una novela de aventuras. Parece obvio que el autor, más allá de su identidad, haya utilizado los datos astronómicos, geográficos, botánicos, zoológicos y antropológicos existentes en esa época en que abundaban los viajes a las nuevas tierras descubiertas o avistadas. Cuando el protagonista y sus compañeros se dirigían hacia la región de Arabia, productora de especies, fueron raptados por unos bandidos que les obligaron a ejercer como pastores. Más tarde, sin embargo, fueron hechos cautivos por algunos etíopes que decidieron utilizarlos como chivos expiatorios para la purificación de su país. Se trataba de un rito ancestral que se remontaba hasta 600 años atrás, que Diodoro nos narra de este modo. Los exhortaban a navegar hacia el sur hasta llegar a una isla feliz y a hombres honrados para vivir felizmente junto a ellos. Les dijeron que del mismo modo también el pueblo de ellos, por un lado, gozaría de una paz de 600 años y una vida feliz en todos aspectos si los hombres enviados llegaran sanos y salvos. Pero si por el otro, atemorizados por la extensión del mar, condujeran la nave de vuelta, caerían sobre ellos los mayores suplicios por impíos y corruptores de todo el pueblo. Dicen que los etíopes convocaron una gran asamblea junto al mar y después de realizar espléndidos sacrificios,
coronaron los hombres que buscarían la isla y llevarían a cabo la purificación del pueblo y los despidieron. Después de navegar por el amplio mar y de ser azotados por tormentas durante 4 meses, fueron llevados a la isla que les había sido anunciada, que era de forma redonda y tenía un perímetro de casi 5.000 estadios, o sea, unos 1.000 kilómetros. El autor la describe como una isla maravillosa, donde los habitantes transcurren su existencia en los prados, donde la tierra produce con abundancia todo lo necesario para el sustento. Por la benignidad del aire en la isla se producen alimentos más que suficientes. Viven generalmente hasta los 150 años sin enfermedades. Y agrega, en su país el aire es muy templado, pues ellos habitan en el Ecuador y no les importuna ni el calor ni el frío. Además, en su región, la estación de los frutos cuenta con plenitud de fuerza durante todo el año. Viven en familias y comunidades que no reúnen más que 400 miembros y pasan la vida en las praderas, pues su tierra tiene muchas cosas para su sostén. En efecto, por la excelencia de la isla y por la bien templada temperatura del aire, se producen espontáneamente más alimentos que los necesarios. Una vez más, es una imagen paradisíaca que nos retrotrae a la Edad de Oro. Los aborígenes eran longevos, carecían de enfermedades y estaban organizados en grupos de no más de 100 personas. Estos, abiertos al conocimiento, especialmente a la astrología, y con un alfabeto singular que representaba estos abiertos al conocimiento, como decíamos, especialmente a la astrología, y con un alfabeto singular que representaba 28 sonidos, llegados a cierta edad, encontraban la muerte de una manera imperceptible junto a una planta singular. Estas gentes tenían un aspecto corporal y una forma de vida que difería del todo del resto de los hombres. Eran todos de la misma apariencia y de gran altura, pero también los huesos flexibles, de forma que podían hablarse y luego volver a su estado tendido como los nervios. Sus cuerpos eran tiernos pero vigorosos, pues tenían la capacidad de agarrar un objeto con tal fuerza que no era posible deshacerlo de sus dedos de manera alguna. No tenían vello en ninguna parte de su cuerpo, con la excepción de la cabeza, cejas, párpado y el mentón. Destacaban también por su belleza y la armonía y proporción de sus cuerpos. Poseían además algunas particularidades anatómicas, como la abertura de sus orejas, más espaciosa que la habitual y dotada de una especie de válvulas que le permitía cerrarlas, o su lengua doble que las capacitaba para reproducir toda clase de sonidos, incluidos los cantos de los pájaros, e incluso mantener al mismo tiempo una conversación con 2 personas distintas. Por Diodoro sabemos que vivían organizados en grupos basados en el parentesco y en cierto tipo de sistema político que nunca sobrepasaba a los 400 miembros. Pasaban su vida en las praderas, dado que la tierra les proporcionaba el sustento de forma automática y suficiente gracias a la fertilidad de la isla y a la dulzura a base del fruto de un junco. En la isla abundaban también las fuentes de agua caliente y fría, siendo utilizadas las primeras para el baño y el descanso, y las segundas para la bebida y para reforzar la salud de los habitantes a causa de sus propiedades en este sentido. Esta gente era además versada en toda clase de saberes, con particular atención hacia la astrología, y poseían una clase especial de alfabeto de 28 caracteres que podían reducirse solamente a 7, ya que cada uno de estos adoptaba 4 variedades diferentes. Escribían además de arriba abajo y eran extraordinariamente longevos, llegando a alcanzar la edad de 150 años sin que hubieran sufrido ningún tipo de enfermedad. De hecho, aquellos a los que se sobrevenía alguna clase de mal eran forzados por una ley a suicidarse. Su vida se hallaba igualmente regulada en cuanto a la duración, pues no podían sobrepasar la edad antedicha, ya que llegado ese momento estaban obligados también por ley a darse muerte, si bien lo hacían de una manera dulce y nada traumática. Efectivamente se daba entre ellos un tipo especial de planta que tras tenderse sobre ella les llegaba a la muerte de forma imperceptible y suave, como si fuera un sueño. Poseían en común mujeres e hijos y cuidaban este sentido comunitario de tal forma que al nacer los niños los cambiaban entre ellos de forma que ni siquiera las madres que les estaban dando lactancia fueran capaces de reconocerlos. Evitaban así el surgimiento de rivalidades entre ellos y las contiendas civiles,
sin cesar en todo tipo de intentos que sirvieran para reforzar esta armonía interna. Diodoro precisa que con las mujeres no se casan, sino que las tienen en común, y a los hijos que les nacen los crían en común y los aman por igual, mientras son niños. Las nodrizas intercambian a los recién nacidos a menudo para que las madres no reconozcan a los propios. Por ello, al no haber ninguna distinción entre ellos, pasan la vida sin facciones políticas y reconociendo el valor de la concordia. Asimismo, su dieta era frugal y desconocían todos los adornos y excesos del arte culinario. Rendían culto divino al ambiente circundante, al sol y a los cuerpos celestes. Pescaban peces y cazaban aves. Y en la isla crecían abundantes árboles frutales, olivos y viñedos, de los que obtenían vino y aceite en gran cantidad. Incluso las serpientes de gran tamaño podían servir de alimento, ya que no eran venenosas y tenían una carne comestible y extraordinariamente dulce. Elaboraban sus vestidos a base de un junco de fina sustancia mezclado con conchas machacadas que producían el aspecto de la púrpura. Tenían además determinadas las clases de comida que debían tomar en días establecidos, distribuyéndose entre ellos las diferentes tareas, como la pesca, las labores artesanales y todas aquellas actividades que tenían por objeto el servicio de la comunidad. Entonaban también himnos y plegarias en honor de los dioses durante las fiestas que se celebraban entre ellos, en particular atención del sol, del que tomaban el nombre tanto las islas como sus habitantes. Enterraban a sus muertos en la arena de la playa en el momento de la marea baja, de forma que cuando ésta subía, la arena fresca se amontonaba sobre ellos, haciendo así las veces de una sepultura. En cuanto al gobierno, el más anciano de cada grupo ostenta siempre la autoridad como un rey y todos lo obedecen. Cada vez que el primero, que ha cumplido 150 años, se quita la vida, en concordancia con la ley, el más anciano después de él hereda la autoridad. Diodoro concluye que como los habitantes desconfiaban de la presencia de elementos ajenos que a la larga resultaban nocivos para su buen funcionamiento, decidieron expulsarlos. Tras permanecer 7 años con ellos, Giambulo y su acompañante fueron expulsados contra su voluntad, como si fueran malhechores y hubieran crecido con malas costumbres. Así después de preparar de nuevo su bote, fueron forzados a retirarse y tras proveerse de alimentos, navegaron durante más de 4 meses. Embarrancaron en el mar de la India en la arena y lugares pantanosos. El otro de ellos pereció por el oleaje, pero Giambulo, después de aproximarse a una cierta aldea, fue conducido por los nativos hacia su rey en la ciudad de Palibotra, que distaba del mar un camino de muchos días. Como al rey le agradaban los griegos y se sentía atraído por su educación, consideró a Giambulo merecedor de una gran bienvenida. Finalmente, con un salvoconducto, este se dirigió primero hacia Persia y por último, sano y salvo, a Grecia. Existe bastante discusión entre los especialistas respecto a la inclusión de esta obra de las utopías políticas, como se aceptaba hasta hace unas décadas. Pero últimamente, sin quitarla del campo de las utopías, se consideró demasiado restrictivo limitarla a lo político, aunque la obra acentúe los aspectos políticos y sociales de la vida en la isla y sea una verdadera propuesta de un régimen político ideal, más allá del sentido más amplio que se le otorgó. Las ideas de Vémero y especialmente de Giambulo calaron en Roma y para muchos fueron el basamento de la religión de Aristónicos de Pérgamo, el hermano del rey Atalo III, cuya herencia donada a Roma fue impugnada por aquel. Atalo III de Pérgamo había donado su reino y sus tesoros a Roma, y su hermano Aristónico quería impedir el cumplimiento de este testamento. Para ello, aprovechando el clima anterromano reinante en Asia, organizó una importante sublevación de esclavos que se enrolaron bajo el nombre de leopolitanos o ciudadanos del sol. Sabemos que ellos tuvieron por inspirador a un filósofo estoico, Blosio de Cumas. La mayor parte de los eruditos modernos creen que Aristónico se inspiró en ciertas teorías sociales y políticas semifilosóficas expuestas en utopías tales como la novela de Vémero y el estado solar de Giambulo, que sin duda alcanzaron una gran difusión en la época helenística, o que adoptó dichas teorías con fines de propaganda. Esta creencia está basada en el hecho de hallarse en el campo de Aristónico, el filósofo Blosio de Cumas, consejero de Tiberio Graco, y en el nombre de leopolitanos que Aristónico dio a sus partidarios. Blosio pudo haberse unido a Aristónico con la esperanza de influir posteriormente sobre él
en el momento en el que vencedor se dispusiera a organizar su Estado según nuevos principios. Por otro lado, el nombre de Heliopolitanos puede igualmente relacionarse con la creencia oriental en el Gran Sol, el dios supremo del henoteísmo solar oriental, dios de la justicia y protector de los que sufren injusticias. En todo caso, estuviese o no relacionado con la Heliópolis de Yambulo, Aristónico prometió sin duda a sus seguidores toda clase de bendiciones y una vida feliz bajo su gobierno. Lo más importante de su propaganda probablemente está en el aspecto religioso, no filosófico, de su nuevo estado de justicia. Con estos ejemplos, uno se da cuenta que la utopía del siglo XVI no fue creada ex nihilo, sino que las utopías helenísticas, ellas mismas nacidas de ideas de teóricos de la época clásica, de Platón y de los mitos, y relaciones de viajes a países lejanos, fueron un sustrato de importancia. La ciudad del sol de Yambulo fue indudablemente, aún en el nombre, una de las fuentes de Moro y de Campanella. En nuestro tiempo, el interés por la obra y la figura de Yambulo radica en su posición histórica. Es el epígono de la traducción utópica que remonta a Platón y es un testigo representativo de los afanes escapistas del helenismo tardío al cruzar los esquemas del pensamiento utómico con la narración de viajes más o menos fantásticos a islas lejanas. Nos parece correcto y sugestivo, como señala Hugo Bauzá, que la problemática planteada por Yambulo respecto de los males que acarrea la civilización al extremo de que los civilizados son expulsados de un ámbito natural, dado que pueden corromper a los isleños, tuvo fuerte eco varios siglos más tarde, especialmente con Rousseau, con quien volvió a plantearse la dicotomía entre el hombre corrompido por la civilización por un lado y el bon sauvage por el otro. Los mitos y las utopías surgen y se desenvuelven a través del tiempo, asumiendo diversas formas que podemos hallar si buscamos los hilos de continuidad que deben ser el eje de toda investigación histórica, cuya base es la continuidad y no la ruptura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ubeñak. Como siempre, excelente, claro, y explicándonos los orígenes de todo el pensamiento moderno. Ahora está abierto el espacio para algunas preguntas, si desean hacerlo. Esto está grabado por la Facultad de Filosofía y Letras, respondo a algunas preguntas que hay en el chat, y luego veremos la forma a través de Cátedra Libre de hacerla llegar a quienes lo soliciten. Si los expositores están de acuerdo, por supuesto. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Levantar su mano, perdón, la mano puede ser, pero sobre todo prender el micrófono o hacerlo por el chat. Yo quisiera hacer una pregunta, si se puede. El doctor Fernando Martín va a preguntar entonces. ¿A quién, Fernando? Al profesor Zuviría. ¿Se escucha? Te escuchamos, no sé si está... Sí, Fernando, A ver, bien. ahí, ¿se escucha? Sí, escucho bien. Ah, perfecto. Martín, bueno, muchas gracias por tu exposición. Aprovecho también a agradecer al doctor Ubeñak. Te quería preguntar, Martín, si está bien que en esta oportunidad se ha debido restringir la obra de Eurípides a uno de los dramas nomás, a una de las tragedias. Pero me pareció que insististe mucho en la importancia de la peripecia en esta del Heracles. La pregunta es si a partir de tus estudios vos has podido ver alguna diferencia en cuanto a la peripecia como recurso dramático, alguna diferencia o algún desarrollo que Eurípides haga en relación con los dos trágicos anteriores, con Sófocles y con Ésquilo. Si te parece que la peripecia como recurso dramático tiene una evolución o una diferencia cualitativa, digo, ¿no? Como recurso dramático, no sé si me explico. Propiamente no, propiamente no. Es notable el hecho de que en los tres trágicos este recurso se presente usado con plena conciencia en el momento oportuno, en el momento en que resulta de mayor efecto
para la escena, para el drama. Pero lo que sí es notable es que en algunos casos vemos en Eurípides la habilidad, seguramente extraordinaria, del dramaturgo para que el recurso se duplique, introducirlo como en este drama 2 veces. Hay una doble peripecia. Sí. Pero fuera de este aspecto, por así decir, cuantitativo, que no deja de ser sorprendente y tener importancia y peso, la peripecia como tal no tiene no se ve transformada por alguna razón de tipo conceptual, ¿no? En el drama. Es simplemente en ellos, en los 3 trágicos, aquello que define Aristóteles en la poética como una inversión o un cambio del sentido de la acción que de pronto gira en el sentido contrario. Es solamente eso lo que podría decirte. Muchas gracias igual por la pregunta. Muchas gracias. La doctora Mariana Calderón, entonces. Sí, Martín, justamente hay el Hércules Furens de Séneca, es una de las obras que siempre me ha causado mayor horror, digamos, dentro de las tragedias de Séneca que suelen producir esa cosa, ¿no? O sea, un poco lo que los griegos tapaban por cierto pudor escénico, es como que Séneca lo lanza todo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia fundamental en el tratamiento, sobre todo de la furia, de la demencia de Heracles, en el caso de la versión de Séneca? Perdón, no entendí la pregunta por razón acústica simplemente. ¿En qué consiste la pregunta con respecto a Séneca? ¿Cuál sería la diferencia fundamental en el tratamiento de la furia de Heracles en el caso de Séneca con respecto a Eurípides, ¿no? Claro. Bueno, debo confesarte que no me he puesto a considerar este aspecto. Simplemente acoté lo de Séneca porque cuando uno, a partir de la lectura de Eurípides, quiere estudiar el texto con más detalle, la tragedia y penetrar en sus entresijos, por así decir, lo primero que debe hacer es buscar las fuentes relativas a la locura de Heracles, donde encontramos autores que refieran este pasaje, y lo sorprendente para mí fue comprobar que el único autor que habla de esta locura es Eurípides, y que luego toda la tradición posterior, donde Heracles se muestra sujeto a este episodio tan trágico de su existencia heroica, depende siempre de Eurípides. Entonces, lo que quise señalar es que Séneca, si escribió un Hércules Furens, lo ha hecho habiendo leído a Eurípides, seguramente, ¿verdad? Bueno, debo confesarte que en mis intentos de acercarme a la tragedia de Séneca, yo he sido profesor de filosofía antigua, ¿no? Y en mis tiempos para la lectura de los trágicos, por razones profesionales, ¿no? Por aquello de que non omnes possumus omnia, he estado concentrado más bien en otras cosas. Entonces, si se trata de la tragedia, bueno, Ésquilo, por supuesto, Sófocles, Eurípides, y ya con eso creía haber cumplido en buena parte con mi conciencia, no siendo yo un profesor de letras, sino de filosofía, ¿verdad? Y te confieso que al acercarme a Séneca, siendo yo un lector tan apasionado, como bien lo dijiste, de los autores
antiguos, me he visto repelido por ese texto. No he podido soportar mucho la lectura. Algo había allí, ese patos excesivo, esa frialdad retórica. Además que para mí la lectura de un texto antiguo siempre pasa por, en la medida de lo posible, desde luego, por la lectura de la fuente, por la lectura del original. Y no tuve para mí que fuese, repito, como un profesor de filosofía y no un profesor de letras, ese sentido, dedicar mucho tiempo mío para penetrar en esos textos latinos de Séneca, un poco, como decimos, retóricos, fríos y llenos de cosas espantosas, francamente. De modo que no me he puesto, sería interesante, ¿no? Ver de qué modo la locura está resuelta en un caso y en el otro. Tengo para mí, sin necesidad de hacer el esfuerzo que Eurípides le saca a Séneca, muchos cuerpos de ventaja, y bueno, me quedo con Eurípides, aun cuando no lo haya leído a Séneca. Está muy bien. Queda pendiente entonces. Bueno, ¿cómo no? Me encantaría que lo comentaras. Muchas gracias, gracias. Gracias a vos. No. Tenía cerrado el micrófono. ¿Alguna otra pregunta para los expositores? Acá lo que veo son agradecimientos a los dos. Y bueno, muchos saludos para ambos. Gracias. Que nos han dedicado su tiempo. ¿Alguien más quiere preguntar? Que fue muy linda la parte final de la conferencia, por supuesto de Martín Zuviría también, pero históricamente de Florencio, en el tema de la continuidad, o sea que la historia, la tarea del historiador es buscar continuidades y no rupturas. Nada más un comentario y que muy buenas las dos conferencias, los felicito. Muchas gracias. Que mi conferencia, si puedo decir una palabra última, digamos, o con cierto tono de cierre, que mi conferencia sea un estímulo para aquellos que la han escuchado, para que se adentren en la lectura de Eurípides. Es un extraordinario autor, inteligentísimo, muy lúcido. En cualquiera de sus obras, la tradición nos ha legado 7 dramas, 7 tragedias de Ésquilo y 7 de Sófocles, 17 de Eurípides. Y es una tradición que, como sabemos, en la mayoría de los casos, ¿no?, ha conservado de los antiguos siempre lo más valioso. Eurípides fue aquel autor para quien en realidad, lo dice también Jäger en la Paideia, fueron construidos todos aquellos anfiteatros que hoy por hoy podemos visitar en toda la cuenca del Mediterráneo, desde los Alpes hasta el norte de África, desde el Asia Menor hasta las columnas de Hércules. Allí donde hay un anfiteatro griego de la época helenística, por cierto, y algo posteriores también, fueron edificados. Uno no sale de su sorpresa cuando se anoticia de estas cosas, ¿no?, para poner en escena los dramas de Eurípides, sobre todo los dramas de Eurípides. Bueno, Nada muy más, bien. muchas gracias. Una linda reflexión, llamando a estudiar un poco más estos trágicos, estos autores extraordinarios, lo mismo que los de la época helenística, de los que, bueno, quizás poco se conoce, ¿no?, donde nos ha llevado también el doctor Ubeñak. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Veo solamente agradecimientos. Si no hay más comentarios, mañana los esperamos.
Tenemos dos invitadas que son de Brasil, Margarida María de Carvalho y otra joven que ella dirige, que es la profesora Rodríguez Alves, Larisa Rodríguez Alves. Nos reuniremos otra vez a las 17 y el jueves a las 16, porque el profesor Javier Andreu Pintado de Navarra nos ha pedido iniciar un poquito antes, ya que en España tenemos otro horario de diferencia. Y el viernes estará con nosotros dos expositores, excelentes personas y amigos, que están aquí presentes, el profesor Roberto Rodríguez y el doctor Fernando Martín. Y con eso cerraremos nuestro ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Florencio, por haber hecho tanto esfuerzo.